Buenos días a todos. Comenzamos esta cuarta jornada de la iniciativa más cerca y hoy hablamos de estrategia. Más de 100 empresas y autónomos y emprendedores estáis inscritos a la jornada, con lo cual demuestra el grado de interés que hay por la estrategia y sobre todo por el proceso del cambio, que va a ser la palabra clave que José Ramón García Aranda nos va a ilustrar hoy durante este webinar. El desarrollo es muy sencillo. Durante aproximadamente unos 50-60 minutos, José Ramón nos va a dar su parte teórica y luego abriremos la última media hora un turno de debate, de preguntas con el público. Ahí tenéis dos opciones. Una opción es preguntas y respuestas. Tenéis un botón aquí en la pantalla de abajo donde podéis formular por escrito las preguntas, y si la queréis hacer en directo tenéis un botón que es levantar la mano y os daremos la palabra a lo largo de esa última media hora, a partir de las 11 de la mañana. Lo cual, de 10 a 11, repetimos, haremos la parte de formación y de 11 a 11 y media continuaremos con la parte de intercambio de preguntas y respuestas. José Ramón García Aranda es un experto en estrategia y asistencia en la gestión, especialista en el diseño e implantación de modelos avanzados de gestión y procesos de cambio. Director de Insight e Innovación en Gestión, es ingeniero en innovación industrial, PDD por el IES, ha desempeñado cargos de responsabilidad como gerente, pero sobre todo destaca su amplia experiencia internacional desde hace más de 2 décadas como asesor de proyectos de estrategia, transformación y mejora en empresas europeas, americanas y asiáticas. Aparte, como formador, pues tiene una amplísima experiencia con más de 10.000 horas de formación directiva en diversas universidades y escuelas de negocio. Lo cual es un placer tener otra vez aquí a Ramón. Es una referencia. Aragón tenemos la ventaja de que a nivel de consultora en estrategia llevamos 24 años apoyándonos con el plan de excelencia y han salido una cantera de magníficos expertos que los exportamos desde Aragón al resto de España y a nivel internacional. Y José Ramón es muy, con lo cual es un placer aprender tu experiencia y conocimiento de estos próximos escenarios. Repito, a partir de las 11 abriremos el turno de debate. Si queréis hacer preguntas, las podéis ir formulando ya y las formularemos en la última media hora de esta jornada. Muy bien. Buenos días a todo el mundo. Entiendo que se me oye bien. Ya con la presentación. Vale, y comenzamos. Perfecto. Antes de nada, pues bueno, agradecer a todas las personas que estáis ahí, pues más de 100 participantes. Es un placer trabajar con Isidoro de Fomento, es como mi casa, pues formamos parte del equipo de trabajo del IAF ya hace muchísimos años, cuando incluso se creó el primer asistencia empresarial en Aragón y bueno, pues siempre es un placer estar aquí. También quería, antes de nada, pues bueno, desear que todo el mundo esté bien, tanto vosotros como vuestras familias. Lo primero es lo primero y bueno, y si alguien está pasando por un momento un poco más complicado, pues mucho ánimo en todos los sentidos. Ok. También quería pedir disculpas, entre comillas, porque las cuestiones que vamos a tratar pues son cuestiones que se dirigen a un público muy heterogéneo, ¿de acuerdo? Conformáis un auditorio pues muy amplio y muy diverso en términos de tipos de empresa, experiencia directiva, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, para intentar adaptarnos a las necesidades, expectativas de todos, pues disculpad a aquellos que en algunos casos pues estemos viendo algunas cuestiones o conceptos pues más o menos conocidas, pero bueno, la idea es que todo el mundo pueda seguir el hilo conductor que os voy a plantear ahora mismo. La gran pregunta sobre la cual nos vamos a centrar la próxima hora es la que tenéis delante, ¿no? ¿Cómo afectan las crisis a los procesos de reflexión estratégica, ¿no? Y de qué manera siguen vigentes los
términos tradicionales u ortodoxos en base a los cuales estos procesos se han ido llevando a cabo a lo largo del tiempo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es la temporalidad de este tipo de procesos, ¿no? Pues como todos sabemos, antes se definía la estrategia a largo plazo, a 5 o 10 años vista. Hoy nos parece ese tipo de cuestiones pues ciencia ficción, ¿no? Lo que tenéis a continuación son 4 fases muy genéricas de cualquier proceso de reflexión estratégica, todos lo incluyen, y vamos a hablar un poquito sobre cómo todo lo que está pasando, cómo las crisis en general, en concreto la actual o las últimas, pueden afectar a la sistemática que tenemos que seguir a la hora de definir la estrategia, ¿vale? Las 4 etapas que veis ahí pues son así: externo, interno, formulación de la estrategia y despliegue de la estrategia. Así a grandes rasgos y en titulares, ¿vale? Lo que el guión que vamos a seguir lo tenéis delante también. En primer lugar vamos a hablar de los impulsores externos de cambio, es decir, cosas que suceden deseadas o no deseadas y que pueden afectar de forma drástica nuestra visión o nuestras metas estratégicas o prioridades estratégicas, ¿vale? Cómo es nuestra forma de percibir el entorno, ¿no? Si lo percibimos de forma positiva o negativa, y un brevísimo repaso a lo que son pues las tendencias y realidades emergentes en el ámbito de gestión que están afectando a todas las organizaciones prácticamente sin excepción. En algunos casos más que en otros, pero todo el mundo nos estamos viendo afectados, ¿no? El segundo punto que vamos a abordar tiene que ver con la velocidad del cambio y la capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, la necesidad de aprender a convivir con la incertidumbre. De hecho, el concepto de crisis, bien, esta que estamos viviendo es una más, ¿no? Pero nadie nos asegura que dentro de 6 meses o un año pues vuelva a surgir un elemento absolutamente impredecible, imprevisto y que nos cambie la vida de la noche a la mañana, ¿no? Como está sucediendo. Es decir, que tenemos que aprender a convivir con esta nueva realidad, ¿no? Va a tener esa nueva realidad, por intentar normalizarlo, va a tener un componente de incertidumbre distinto al que se podía vivir hace 30 años o hace 60, ¿de acuerdo? Y bueno, es la realidad que nos toca vivir, ¿no? El tercer apartado que vamos a ver tiene que ver con los sesgos por parte de la dirección a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es decir, el título de la conferencia es gestión del cambio en tiempos de crisis, siempre desde la perspectiva estratégica, y además de lo que sucede a nivel externo, sí que quería destacar un poquito y a grandes rasgos qué potenciales obstáculos a nivel interno nos podemos encontrar a la hora de tomar decisiones adecuadas, ¿vale? El cuarto elemento va a ser un breve repaso a aspectos clave en la estrategia de cualquier organización que hoy en día ya son objeto de cambio, ¿vale? O van a serlo de manera mucho más intensa, y terminaremos con unas reflexiones sobre la gestión sistemática del cambio, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, con relación al primer elemento, disculpad que pongo aquí el móvil para controlar el tiempo. Impulsores de cambio, deseado o no deseado. Bueno, pues no vamos a hablar del coronavirus, pero todos lo tenemos presente, ¿no? Es decir, hay cosas que suceden que pueden afectar drásticamente, he dicho antes, o dramáticamente, no le quería dar una connotación negativa, pero en ocasiones la tiene, está claro, a los negocios, a las actividades empresariales, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que está claro es que nos encontramos en un entorno del que muchos habréis oído hablar, ¿no? El entorno VUCA, que se caracteriza pues, por la volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad del mismo, y que es lo que es y es lo que hay, y es a lo que tenemos que acostumbrarnos de forma lo más natural posible, ¿no? Es un nuevo estadio, es una nueva etapa, es un nuevo nivel, ¿vale? Que tenemos que afrontar, ¿no? Kant medía la inteligencia de las personas por la cantidad de incertidumbre que eran capaces de soportar, ¿no? Y me parece bastante oportuno en estos momentos. Es decir, la incertidumbre no es algo a lo que estemos acostumbrados a gestionar de manera natural, de manera cotidiana, casi diaria, ¿de acuerdo? Pero tenemos que aprender a hacerlo.
Solo para los que no conozcáis el concepto, un brevísimo flash de los 4 conceptos: volatilidad, que significa entorno volátil, proceso de cambio constante, gran dinamismo, alta velocidad del cambio. Vamos a hablar luego un poquito más de eso, ¿no? Cuando parece que estamos tranquilos, de repente... Es decir, el entorno no nos deja quedarnos quietos mucho tiempo, ¿no? Y si estamos quietos demasiado tiempo en un sitio, hay que pensar. Incertidumbre, falta de predictibilidad. Esta característica del entorno lo que pone a prueba son nuestros sistemas de alarma. Ya no es tanto cuestión de hacer cosas, sino de detectar señales con la mayor anticipación posible, ¿no? Primero, porque podemos no hacerlo nadie y puede ser un cataclismo, ¿no? Pero segundo, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Lo va a hacer nuestra competencia, lo van a hacer pues bueno, otros actores del mercado, con las consecuencias que eso puede tener en nuestra estrategia. El entorno VUCA también es un entorno complejo. Es decir, lo que antes se podía explicar de manera sencilla, pues ahora es complejo argumentarlo, ¿no? De una forma lógica, con una clara relación causa-efecto, ¿no? Las cosas que hacemos no tenemos la certeza de cuáles van a ser los resultados que van a generar, o las cosas que suceden, pues tampoco sabemos cómo nos pueden llegar a impactar o dejar de impactar, ¿no? Y el último apartado es la ambigüedad, es decir, un entorno ambiguo, VUCA es un entorno ambiguo. Aunque tengamos muchísima información, y creo que me vais a comprender muchos de vosotros y de vosotras, podemos no estar generando conocimiento, ¿no? O no tener claras las cosas, ¿no? Antes podíamos asociar mucha información a tener conocimiento o a tener claras las cosas. Hoy en día, en ocasiones, puede ser hasta lo contrario, ¿no? Eso unido a que la interpretación, ¿no?, de las cosas, la fiabilidad de la información, la búsqueda de la verdad, pues también son cuestiones pues, de las que podemos leer cosas en la prensa prácticamente todos los días, ¿no? Claro, estos 4 elementos, el entorno VUCA, ¿no? Por añadir 2 cuestiones interesantes a lo que todo el mundo puede conocer más o menos sobre el concepto, ¿no? Es el grado de volatilidad, incertidumbre, complejidad o ambigüedad que podemos estar viviendo como organización es directamente proporcional a 2 factores, ¿vale? Que son los que tenéis ahí. ¿Con qué nivel de precisión podemos predecir o anticipar el resultado de nuestras decisiones? ¿Y cuánto sabemos sobre la situación? Y cuando hablamos de predecir o anticipar, yéndonos al primer elemento, no hablamos de... vamos a ver, en la foto que tenemos delante, ¿por qué el parabrisas es mucho más grande que el retrovisor? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Nos importa tener una perspectiva clara de lo que nos espera? ¿O nos importa más ver lo que ya hemos pasado, ¿no? Esta reflexión hay que hacerla con calma en las organizaciones, porque en base a lo que comentaba Jesús al inicio y después de ya casi 25 años trabajando con muchas organizaciones punteras de muchos sectores en diferentes áreas geográficas del planeta, en diferentes contextos, público, privado, grandes empresas, grandes, pequeñas, públicas, privadas, etcétera. Lo que sí observamos es que en muchas ocasiones para los directivos generan una especie de tranquilidad interior, ¿no? Cuando tienen mucha información a su alrededor, sobre todo del pasado, ¿no? Y es un sesgo, lo comentaremos luego, que puede provocar malas decisiones. En muchas ocasiones las organizaciones se gestionan con un retrovisor enorme, ¿de acuerdo? Y con un parabrisas mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Y esta metáfora es importante para comprender lo que estábamos diciendo antes, ¿no? La capacidad de predecir o anticipar el resultado de nuestras decisiones o acciones. En relación a ese primer concepto, solamente por citar algunos instrumentos y bajarlos a algo más concreto, muchas organizaciones líderes hoy en día
y algunas que tampoco son líderes, pero que están a la vanguardia, están empezando a utilizar cuestiones que dentro de unos años, no me atrevo a estimar cuántos, pues empezará a ser algo generalizado, sobre todo a través de la tecnología, ¿no? O del acceso a la tecnología. Como instrumentos estamos hablando de la capacidad de simular escenarios futuros, de emplear indicadores predictivos y no estáticos, de la gestión avanzada de riesgos, de los mecanismos de mitigación y contingencia para minimizar los anteriores, de inteligencia artificial en todas sus dimensiones para apoyarnos en sistemas que nos permitan entender mejor, ¿no? O con una capacidad que el ser humano quizá no tiene, de entender de forma muy rápida y muy ágil contextos complejos o muy complejos, ¿vale? Y por otro lado, sin pasar de este punto todavía, con relación a predecir anticipar, vamos a ver, en este contexto, cuando ya hace más de 5 años me contaban, por ejemplo, que Amazon ya sabía lo que yo iba a comprar muchos meses antes, pues no me lo creía, ¿no? No me lo creía, ¿no? Y todavía hay algo en mí que se resiste a creerlo, ¿no? A creer que hay una furgoneta en algún sitio, ¿no? En esa última milla o en almacenamientos intermedios urbanos, que ya tiene el producto que voy a comprar en circulación y solo espera que yo le dé el clic, ¿no? Yo siempre me negaba a asumir o admitir ese tipo de predictibilidad. No es que eso exista, ¿no? Es que eso me lo contaron ya en la prehistoria, entre comillas, ¿no? Desconozco o a veces incluso no quiero saber, ¿no? Pues lo que se puede predecir de nosotros mismos, de los comportamientos. Lo estamos viendo en otras muchas dimensiones, ¿no? Compañías de seguros que definen sus primas de riesgo en base a unos análisis predictivos sobre cuándo y cómo nos vamos a poner malos, ¿no? Saben perfectamente de qué vamos a enfermar, cuándo vamos a enfermar y en ese sentido, pues también conocemos a muchas compañías de seguros, por ejemplo, que trabajan ya desde hace años con inteligencia artificial. Compañías aéreas que definen sus programaciones en base a predicciones meteorológicas anticipativas que tampoco imaginaríamos, etcétera, etcétera. Empieza a haber muchísimos casos, suenan a ciencia ficción, pero está ahí, ¿no? Y se está haciendo realidad. El segundo elemento que moldea el grado de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad es cuánto sabemos sobre la situación. ¿De acuerdo? Podemos saber muy poco, en ese caso pues está claro que los niveles de volatilidad, incertidumbre, etcétera, pues van a ser muy altos. O podemos intentar recoger o recopilar información, ¿no? O que otros recopilen información y nosotros interpretarla, ¿de acuerdo? Eso es secundario. Lo importante es disponer de la información y saber, ¿no? Tener el conocimiento a partir de la información. Información que hoy en día pues tiene que ser masiva, ¿no? Empieza a ser masiva. Información sobre los clientes, información sobre el entorno, sobre la competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Como algunos instrumentos pues se pueden citar Big Data, inteligencia artificial, de nuevo, disculpad el tiempo. El uso de dashboards inteligentes, de cuadros de mando que nos permitan hacer una lectura inteligente, temporal, de una colección de indicadores interrelacionados de primer nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Lo que está claro es que la forma de pensar sobre el futuro y fijar una hoja de ruta está cambiando, ¿no? Al final la estrategia es eso, definir una hoja de ruta, un camino entre un momento presente y un punto futuro. Y de lo que estamos hablando es de ese proceso de diseño, ¿no? o de creación de esa hoja de ruta. Y cómo las cosas que están sucediendo y la velocidad a la que están sucediendo, pues está modificando la forma de diseñar ese camino, ¿no? Toffler, uno de los grandes gurús del ámbito de la gestión, sobre todo en cuestiones de prospectiva, ¿no? y de visión a futuro, autor de La Tercera Ola, uno de sus mayores bestsellers, pues ya nos dice algo que nos mucho, ¿no? Los analfabetos del siglo XXI no van a ser las personas que no sepan leer o escribir, ¿no? Sino las personas u organizaciones que no sean capaces, no ya de aprender, todo estamos aprendiendo, sino sobre todo de desaprender y de reaprender.
incidiendo en que el proceso de reaprendizaje en muchas ocasiones lleva a un desaprendizaje al que no estamos tan acostumbrados como parece. También va a influir en todo esto cuál es nuestra percepción, y aquí ya estamos hablando casi de emociones, ¿no? Sobre lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? El hecho de que nuestra percepción sea positiva o negativa también va a ser clave en el proceso, ¿no? Podemos visualizar ese entorno VUCA como una verdadera amenaza. Nos va a pasar a muchos o le pasa a muchas personas, ¿no? De contextos más o menos estables y tranquilos, pasar a contextos en los cuales no controlamos la situación genera pues un punto de estrés y de incluso ansiedad, ¿no? Es decir, pierdo el control, ¿no? No nos sentimos cómodos en ese sentido. Como os decía, no es algo temporal, ¿no? Es decir, ya lo habréis oído por ahí en muchos sitios, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a esta realidad. En ese sentido, existen otras visiones, ¿eh? Ahí tenéis un juego de palabras con el acrónimo VUCA que no tiene nada que ver con la visión que hemos visto antes, ¿no? Aquí se entiende VUCA como algo vibrante, casi irreal, ¿no? Loco, asombroso, etcétera, ¿no? Ayer hablaba con la responsable de una entidad financiera y decía, ¿no? Es que parece irreal, parece lo que estamos viviendo pues sacado de una película de ciencia ficción, ¿no? Y quizá no le falte razón. Muy bien. Por cerrar este capítulo asociado al entorno que nos rodea y cómo están cambiando las cosas, no dejemos de recordar algunas de las megatendencias que siguen estando ahí, aunque desde hace mes o mes y medio no hablemos de otra cosa, no olvidemos que existen otros elementos que no han desaparecido porque haya aparecido el coronavirus. Es decir, el concepto de globalización como tendencia se va a redefinir, ¿de acuerdo? El concepto de ciudades inteligentes, fijaos, esto estaba vigente hace 2 meses, ¿no? Y ahora vamos a tender hacia una concentración masiva de personas en ciudades, pues esto era así hasta hace nada. Y eso es lo que dicen las tendencias, ¿no? Y los números de los últimos 30, 40 años, ¿no? Cambios demográficos, escasez de recursos, cambios climáticos, tecnología en todas sus dimensiones, etcétera, ¿no? Aspectos que van a afectar de forma intensa a nuestras estrategias presentes y futuras. El desarrollo sostenible, ¿quién no ha oído hablar de los ODS? ¿No? No me voy a extender mucho en ello, pero de nuevo, ¿no? Aparecen también dimensiones que tienen que ver con el cuidado de lo que nos rodea. De eso vamos a hablar un poquito más dentro de unas transparencias. Innovaciones por doquier, ¿no? Pongo entre comillas innovaciones recientes porque esto de reciente tiene poco, ¿no? La nanotecnología, pues ya la estudiábamos en la carrera hace 25 años, o redes neuronales, o inteligencia artificial, o inteligencia 3D. Lo que sucede es que la evolución tecnológica está haciendo que muchas de las cuestiones que estamos viendo aquí delante se puedan hacer realidad de forma masiva, ¿no? Y que el acceso a la tecnología pues, sea un acceso pues cada vez más democratizado, ¿no? Tanto en términos de coste como en términos de uso y empleo, ¿no? Muy bien. ¿Esto que nos lleva? Pues a lo que comentábamos, como síntesis, ¿de acuerdo? Y pasamos al segundo punto. Los escenarios pasan de un contexto estable a un contexto dinámico y de un contexto dinámico a un contexto incierto, ¿no? Ese contexto VUCA que estábamos denominando. ¿Y qué sucede con las organizaciones? Estamos adaptándonos o adecuándonos de una manera correcta. ¿Somos conscientes de ese proceso de adaptación? Quizá esa sea la pregunta más interesante, ¿no? ¿Somos conscientes de los retos que cada escenario ofrece? Que nos guste o no, son los que son, ¿de acuerdo? Si no lo resolvemos nosotros, otros lo harán. Y aquí lo que podemos ver, pues también son diferentes niveles de evolución de las organizaciones, de sus estructuras y de sus modelos de gestión, ¿no? Desde una perspectiva muy mecánica, ¿no? A una perspectiva o una visión por procesos que se popularizan en los años 60, 70, 80, en función del área geográfica de la que estemos hablando, a un contexto en el que nos podemos encontrar ahora que podríamos denominar como adaptable, ¿de acuerdo? Es decir,
La estructura de las organizaciones es un ámbito que me apasiona especialmente, ¿no? Y quizá porque es el ámbito en el que menos cambios veo en ocasiones, ¿no? A veces estamos adoptando tecnologías punteras, estamos adoptando visiones punteras, pero de repente te acercas a la filosofía o a la estructura de la organización y te das cuenta de que es una estructura del siglo XX, ¿no? Con mimbres del siglo XXI, y que eso en algún momento pues, va a generar más colisiones, etc. Muy bien, segundo apartado, velocidad del cambio y capacidad de adaptación. Fijaos, lo importante del cambio ya no es cambiar, es la velocidad a la que cambia. Es decir, lo que estáis viendo, por ejemplo, ahí, pues es una nota de prensa, ¿no? El escenario desconocido, las decisiones se toman día a día. Funcionan así nuestras organizaciones, se toman las decisiones día a día. Al final el gobierno, iba a decir que no íbamos a hablar nada sobre el coronavirus ni sobre su gestión, pero simplemente pues, entendámoslo como una organización, ¿no? Es la organización en la que queremos trabajar, en la que alguien no planifique, no se preocupe de intentar proyectar, de intentar visualizar, de intentar prepararse, ¿no? Estamos viendo en el actual escenario pues gente, países pues que tienen diferentes enfoques, diferentes niveles de preparación. Todo está bien, no es una crítica a nadie, ¿no? Pero claro, en mi trabajo a lo que nos dedicamos es a identificar cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Es decir, de todas las alternativas o las opciones, salvando las singularidades de la situación, ¿no? Seguro que hay mejores enfoques que otros, ¿no? Esa es la reflexión. Antes os comentaba que podemos percibir el entorno VUCA desde una perspectiva pues, amenazante, ¿no? Y en cierta medida pues, puede serlo, está claro. Pero también os decía que nuestra forma de ver el entorno, y que no es algo temporal, sino que es algo que va a estar allí o que ya está con nosotros desde hace tiempo, es algo que va a influir en nuestra capacidad para diseñar esa hoja de ruta y diseñar una hoja de ruta exitosa. Lo que tenéis delante es, pues bueno, son las características del entorno VUCA tradicional y fijaos, ¿no? Antídotos a cada uno de los elementos que tenéis ahí, ¿no? En esos antídotos se habla sobre el poder de la visión, ¿no? Y la capacidad de anticiparnos. Se habla de perfeccionar nuestro entendimiento sobre las cosas que suceden, sobre la causa-efecto, sobre el impacto de lo que hacemos en diferentes ámbitos, en un contexto económico, en un contexto social, etcétera, etcétera. Nos puede dar la impresión de que estamos muy lejos de determinadas cuestiones, pero esas cuestiones que están tan lejos de nuestro día a día pueden afectarnos dramáticamente, ¿de acuerdo? Yo soy una empresa que está trabajando en un lugar X y de repente el que haya surgido un virus a causa de no sé qué, pues hace que pare. Y puede hacer que cierre. Entonces, ese concepto de entendimiento lo podemos llamar tan lejos como queramos, ¿no? El tercer elemento es la claridad, ¿no? El intentar proporcionar coherencia, alinear expectativas, chequear entendimiento de forma regular, ¿no? Cuando hablo de entendimiento puedo hablar del entendimiento a nivel más macro, al entendimiento de los diferentes grupos de interés de nuestra organización, a la comprensión profunda de lo que desean nuestros clientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y finalmente agilidad, ¿no? Rapidez, velocidad, ¿no? ¿Esto qué nos hace? Fijaos, pasar de un contexto frágil a un contexto ágil, ¿vale? El contexto no ha cambiado, lo único que está cambiando es la forma que tenemos de mirarlo, de verlo y de afrontarlo, ¿no? Bueno, las preguntas que tenéis aquí, ¿no? Pues son obvias, las estamos formulando de manera implícita, ¿no? Todos estamos sometidos a este nivel de cambios. La cuestión es si nuestra mentalidad y la cultura de nuestras organizaciones cambia a la misma velocidad que su entorno, ¿no? Ya lo decía Jack Welch, ahí veis la frase, ¿no? Pues, si la velocidad del cambio del entorno es mayor que nuestra velocidad de cambio en nuestra organización, el final está a la vista, ¿no? Es algo así como decir que si somos arrastrados de manera constante por los cambios externos y lo único que hacemos es reaccionar a ellos, vamos a ver,
reaccionaremos de forma solvente en muchos casos, pero la probabilidad de que en uno de esos cambios o que en una de esas olas nos quedemos por el camino va a ser mayor. Va a ser mayor porque si asumimos que nuestra velocidad es menor a la velocidad de cambio del entorno, pues estamos asumiendo que no vamos a ver. La ola de 5 metros no la veremos. Olas más pequeñitas, de olas más pequeñitas podremos salir, pero cuando llegue la ola de 5 metros no sobreviviremos, ¿no? Como organización. Hay una reflexión muy interesante que me hacía cuando estaba preparando esta intervención, que tiene que ver con... vamos a ver, a nivel externo está claro que hay obstáculos, ¿no? O que hay retos, vamos a llamarlo así, desafíos que van a hacer que tengamos que perfeccionar nuestra forma de pensar de forma estratégica, ¿no? De visualizar el futuro y de intentar saber cómo nuestra organización pues, puede hacer realidad sus prioridades estratégicas en nuevos contextos. Pero también pensaba en si existen obstáculos internos, ¿no? Además de los externos, para definir una estrategia de éxito. Y de lo que os quería hablar entonces, es de los sesgos en la toma de decisiones, ¿no? A la hora de definir la estrategia, de desplegarla, de identificar elementos externos que pueden afectar a nuestra visión, etcétera, etcétera, ¿no? Todos tenemos la seguridad o la casi certeza de que tomamos decisiones de forma lógica, de forma racional, con mucha información, ¿no? Con la mayor información posible que podemos tener de un determinado entorno, ¿no? Eso también lo solemos pensar en ocasiones. Pero vamos a ver que podemos poner en cuestión si realmente tomamos decisiones fundamentadas, objetivas y basadas en evidencias, hechos y datos, ¿vale? Todo esto tiene que ver con los procesos de cambio, ¿no? Es decir, hemos visto que si no interpretamos de forma adecuada el entorno y si no intentamos, en la medida de lo posible y en base a nuestras capacidades, intentar anticiparnos, vamos a tener problemas. Pero también es interesante ver que si no somos conscientes de cómo tomamos las decisiones, vamos a tener problemas en los procesos de cambio, en cualquiera, tanto a nivel estratégico como a nivel táctico u operativo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis unos sesgos, ¿no? En los que las personas caemos, ¿no? Pero nos vamos a concentrar sobre todo en las personas que toman decisiones en las organizaciones, ¿no? Con el primer nivel directivo o la capa de responsables y mandos, la alta dirección, llamadlo como queráis, ¿de acuerdo? En el fondo todos tomamos decisiones, en algunos casos hay personas que toman decisiones a nivel de hoja de ruta de la organización y ese es el colectivo que me interesa especialmente, ¿no? Sobre todo la peligrosidad que tienen este tipo de sesgos. Fijaos, sesgo de optimismo, ¿no? Os he puesto en azul lo que explica el sesgo, en rojo la ilustración y en verde cosas que pueden mitigar ese sesgo, ¿no? La idea del sesgo de optimismo es muy sencilla, ¿no? Aprendemos mejor, aprendemos más de las buenas noticias que de las malas. No somos igual de ecuánimes y de equitativos a la hora de aprender de una noticia o de un evento positivo que de un evento negativo. Esto es importante, muy importante, porque genera un optimismo irreal sobre nuestras perspectivas de futuro, ¿no? Está muy contrastado a nivel científico, ¿de acuerdo? Es decir, actualizamos con más rapidez nuestras creencias en respuesta a la información que es mejor de lo esperado en comparación con la información que es peor de lo esperado, ¿no? El ejemplo, la ilustración. Podemos ver probabilidad de que otros padezcan una enfermedad grave, de que otros se accidenten por la calle, de que otros tengan un accidente de avión, ¿no? Pero no estimamos la misma probabilidad para nosotros, ¿no? Eso a mí no me va a pasar, ¿no? Esto es interesante porque entendedme bien, yo en lo que estoy pensando es en las personas que definen y diseñan la estrategia de una organización, ¿no? Esas personas están sometidas a este sesgo igual que el resto, ¿de acuerdo? Y este sesgo
pues es crítico porque no nos hace tomar decisiones de una manera totalmente objetiva, ¿de acuerdo? Lo que se observa a nivel científico es que en situaciones de cierto estrés el sesgo se invierte y mejora nuestro aprendizaje sobre elementos adversos. Esto lo podemos explicar con la crisis que estamos viviendo, ¿no? Cuando esto lo veíamos lejos, pues era prácticamente una negación del problema, ¿de acuerdo? Algo pasa en China, pues estamos muy lejos, etcétera, etcétera. De la negación hemos pasado a unos comportamientos totalmente diferentes, porque está cerca, porque ya vivimos una situación de cierto estrés, porque no nos dejan salir a la calle, porque tenemos que estar en casa, quiero decir, no nos dejan salir a la calle pues por el bien nuestro y de los demás, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero aquí el sesgo se invierte, ¿no? Ese esto no me pasará a mí se convierte en otro tipo de aprendizaje. El sesgo de resultado. Cuando las cosas no salen bien, perdón. Cuando las cosas no salen bien, subestimamos lo cerca que estuvieron de ir mal, ¿no? En otras palabras, se descartan los errores, ¿no? en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de extraer conclusiones. Y esto es peligroso, quizá no para esa decisión, sino para las futuras decisiones, ¿no? Un ejemplo que todos conocemos, ¿no? Del que hemos oído hablar, si somos futboleros, ¿no? Pues meto un gol en el minuto 93 y pienso que soy un club fantástico, en vez de pensar que era mucho más probable que no hubiera sucedido, ¿no? ¿Qué conclusión podemos extraer de esto, ¿no? O qué cosas o qué cuestiones podrían mitigar, ¿no? Este efecto? Pues cimentar una cultura organizacional que se preocupe por el fracaso, ¿no? ¿Qué significa preocuparse por el fracaso? No significa decirlo, ¿de acuerdo? Significa establecer mecanismos internos para analizar qué es lo que podría haber ido mal, qué es lo que se podría desviar, qué es lo que deberíamos haber hecho, cómo podríamos haber mitigado, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Ser mucho más sensibles, no al éxito. Del éxito se aprende mucho menos que del fracaso, ¿vale? Y lo que sí he visto en algunas organizaciones, y es interesantísimo, es ver que a pesar de que sigan consiguiendo éxitos, centran mucho más la atención en los fracasos y en los escenarios en los cuales hubieran fracasado, porque este tipo de organizaciones no dejan pasar ninguna oportunidad de aprender, de desaprender incluso, ¿de acuerdo? Para volver a aprender. El sesgo de confirmación también lo conocemos todos, ¿no? Pues si estoy motivado a creer algo, busco evidencias que respalden ese punto de vista y descarto cualquier otra cosa que lo contradiga, ¿no? Esto es algo parecido a lo que hace, por ejemplo, Google cada vez que entramos, ¿no? en el buscador, ¿no? Depende del tipo de noticias que busquemos, pues empieza a generar una afinidad con otro tipo de noticias que el buscador pues, nos pone o nos coloca más accesibles, de forma que lo que hacemos es reforzar nuestras ideas y profundizar el surco, es decir, no vemos otros surcos, no vemos otras alternativas con la misma ecuanimidad, ¿no? Es una forma de pensamiento único, entre comillas, ¿no? Del que no nos damos cuenta, ¿no? y en el que podemos pensar que nuestro pensamiento en absoluto es único, ¿no? Este sesgo también es muy peligroso para generar cambios, ¿de acuerdo? Porque nos podemos estar equivocando en la decisión a la hora de cambiar, ¿no? La ilustración pues, que os pongo aquí, ¿no? Incluso si a las personas se presentan una evidencia clara de que hay una crisis, pues se niega la realidad de la misma, ¿no? Y no voy a poner ningún ejemplo porque hemos estado viendo durante este mes, no solo en España, sino en otros muchos países, pues ejemplos clarísimos y dramáticos de este tipo de sesgo, ¿no? ¿Qué cuestiones podrían mitigar este tipo de sesgos? Pues bueno, procesos de toma de decisiones participativos, ¿no? Si lo dejamos en manos de una mente, ¿no? Esa mente, el hecho de estar sola va a hacer que sea incapaz de chequear, de contrastar, de poner en común, de compartir, de debatir, ¿no? Por eso en todos los autores y todos los modelos de gestión de vanguardia inciden en el mismo elemento, ¿no?
es decir, tomar decisiones participativas, distribuidas, ¿no? En las cuales se pueda recoger, obviamente, las aportaciones valiosas de las personas, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que puede mitigar este sesgo es, pues bueno, el que haya unas sistemáticas reguladas, ¿no? Que recojan, incluso a priori, toda la información que hay que recoger de forma completa y objetiva, ¿no? Está claro que si focalizo mi fuente de información, yo qué sé, en un único medio de prensa, pues voy a convivir en positivo y negativo con los sesgos de ese medio de comunicación. Pero si amplío el espectro a más medios de comunicación, ¿no? De diferentes tendencias, pues voy a poder tener una perspectiva, ojalá, ¿no? Hoy en día está complicado esto también, ¿no? Pero en teoría voy a tener una perspectiva más completa de la realidad. Y si amplío el espectro a fuentes de información no nacionales, sino internacionales, y no solo europeas, sino fuera de Europa, entonces mi perspectiva pues, puede ser mucho más completa, ¿no? De eso estamos hablando. El sesgo de pensamiento grupal. Disculpad que estoy muy pendiente del tiempo para que tengamos ese momento de preguntas, ¿vale? Y finalmente, el sesgo de pensamiento grupal, que tiene que ver también con algo que conocemos, ¿no? Seguro que en algún momento de vuestra vida pues esto ha surgido, ¿no? Y es un comportamiento grupal del que estamos hablando, ¿no? A veces quienes toman decisiones, como aparece aquí, a pesar de disponer de una amplia preparación, una extensa experiencia en la toma de decisiones, directiva, en el sector, etcétera, etcétera, a veces no se sabe muy bien por qué, se dejan de discutir abiertamente las diferentes opciones, ¿no? Que podrían existir, y se acepta sin demasiada crítica un determinado plan que en teoría todos están siguiendo, ¿no? O con el que todos están de acuerdo, ¿no? Es una especie de efecto de arrastre, ¿no? También os cito, bueno, la teoría de la estupidez funcional, ¿no? Cuando a veces contratamos a personas pues con ese nivel de preparación y experiencia que comentábamos, ¿no? Pero se encuentran con culturas y procesos de toma de decisiones que no solo no los alientan a plantear preocupaciones o sugerencias, sino que incluso los empujan a reforzar lo que socialmente, ¿no? O lo que en el grupo está bien visto, ¿no? Con lo cual, pues terminamos de cerrar el bucle de la incoherencia máxima, ¿no? A la hora de afrontar el cambio con ciertas garantías de éxito. Lo que os pongo aquí es que muchas modas ilustran este sesgo, ¿no? Me venían muchos ejemplos a la mente, ¿no? El primero que os planteo es, pues no sé, si todo el mundo fabrica en China, pues nosotros también lo tendremos que hacer, ¿no? Entonces fabricamos todos en China y dejamos de fabricar aquí, claro, porque todo el mundo fabrica en China, no piensas mucho más allá, no planteas escenarios. Es que no hemos tenido en Europa, ni siquiera en España, es que ni mascarillas. ¿Sabéis de qué están hechas las mascarillas o los plásticos o las batas? ¿Vale? Son materiales básicos, sí, son procesos productivos sencillos no lo siguiente, ¿no? Determinadas cuestiones, ¿no? Hay otras que son más complejas. Dejamos de hacer cosas, ¿de acuerdo?, que pueden generar una debilidad pues más que latente, ¿no? O crítica en algunos casos. De nuevo, un proceso mejor estructurado para tomar decisiones puede ayudar a superar ese sesgo, ¿no? Muy bien. Fijaos, una vez visto el contexto externo, el contexto interno, a nivel de toma de decisiones, sobre todo lo que puede suceder en ese proceso de diseño de la estrategia, ¿no? He querido destacar en gran parte pues por la experiencia de poder evaluar y ver organizaciones, líderes en diferentes sectores, pues no lo sé, pues en China, en Irán, en Emiratos hace muy poquito, por supuesto en América, en Estados Unidos, en Latinoamérica. En muchas organizaciones de este tipo existen unos elementos que son clave, ¿no?, para generar cambios exitosos. Y son elementos que son aplicables a todos nosotros, ¿de acuerdo? O que son susceptibles, ¿no?, de ser desarrollados por cualquiera de nosotros, tengamos el tamaño que tengamos, ¿no? Fijaos, estos elementos, que los hemos sintetizado en 6, tienen que ver con el concepto de ecosistema, con el concepto de propósito, con el concepto de cultura,
con el concepto de liderazgo impulsor, el de grupos de interés y creación de valor sostenible, y finalmente con el concepto de funcionamiento y transformación, que lo explicaremos al final. Con relación al concepto de ecosistema, la primera idea es, y lo estamos viendo, ¿no? Todo está interrelacionado, ¿no? Pues bueno, vamos a desarrollar nuestra estrategia con nosotros en el centro, ¿no? Con la organización en el centro, ¿no? Aquí también aparece en el centro, ¿no? Pero entendedme bien, ¿no? Una estrategia egocéntrica, ¿de acuerdo? Son yo, mis intereses, y a partir de ahí pues veo cómo puedo conjugar los de los demás, ¿no? Lo que estamos viendo que se está planteando en muchos contextos empresariales o de las organizaciones en general supera esa visión, ¿no? Ya no estamos hablando de ese concepto tan centrado en la organización, sino que estamos hablando de un ecosistema en el cual todo está interrelacionado. Y la más pequeña cuestión, ¿no? o elementos que pueden sernos muy lejanos o relativamente ajenos pueden influir de manera decisiva en nuestra sostenibilidad a medio y largo plazo. Esa es la idea, ¿de acuerdo?, que se quiere transmitir aquí. Con respecto a ese ecosistema, la actitud que muchas organizaciones han mantenido pues siempre ha sido también reactiva, pasiva, ¿de acuerdo? Pues un poco también como los cambios, ¿no? que se dan a nivel externo, ¿no? Pues sucede el cambio, no he hecho mucho trabajo en predecirlo, en anticiparlo o en prepararme para ello y bueno, pues cuando venga ya reaccionaré, ¿no? Hay culturas que son así, ¿no? Y la nuestra latina pues va un poco en esa línea, ¿no? Somos poco de planificar y mucho de ejecutar o de reaccionar, ¿no? Y lo hacemos bien, está claro, ¿no? Lo que sucede es que si a esa capacidad de reacción rápida, de innovación, de inventiva, le añades esas briznas de planificación y de visión, pues bueno, pues puede ser fantástico, ¿no? El resultado. Entonces, el concepto de ecosistema, por sintetizarlo en un titular, tiene que ver con adoptar una posición mucho más proactiva. Es decir, como decía Ortega y Gasset, yo soy en mis circunstancias, pues aquí es lo mismo, pero aplicado al mundo de las organizaciones. No somos nosotros y nuestra red, somos nosotros y nuestro ecosistema. Y tenemos una responsabilidad activa de cuidar ese ecosistema. Hay 1000 ejemplos, ¿de acuerdo? Si no cuido a mis proveedores, pues el que al final va a correr peligro soy yo. Si no cuido a la comunidad dentro de la cual opero, al final el que va a correr peligro soy yo. Si no cuido un contexto de competición, ¿no? Competidores, lo estoy viendo aquí, pues sano, pues al final voy a perder yo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, yo creo que queda claro el titular. El siguiente concepto que está tomando una gran relevancia hoy en día de cara a afrontar los procesos de cambio de forma exitosa y ser más sostenibles en el tiempo, porque de eso es de lo que se trata al final, ¿no? Es el concepto de propósito, ¿no? Os quería citar en primer lugar, pues bueno, una referencia bibliográfica, por si tenéis tiempo estos días y os apetece leerlo, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Pues bueno, para mí es el creador y el precursor del concepto de visión, que luego se traslada al ámbito empresarial, ¿no? La visión de las organizaciones. Era un psicólogo austriaco, muchos conocéis la historia, pues que sobrevivió a Auschwitz y él, bueno, pues de lo que se dio cuenta es de que las personas que no tenían una clara visión en unas situaciones tan duras y extremas como las que se vivía en un campo de concentración, pues esas personas eran las primeras que morían, ¿no? Terminaban sucumbiendo, ¿no? Y sin embargo observaba que las personas que tienen una determinada convicción interior, ¿no? Una necesidad de sobrevivir por algo o para algo, pues tenían más probabilidades, ¿no? de salir de aquí. Y hablo de probabilidades, porque aquello pues, también, como sabéis, era una fortuna, ¿no? Ese concepto de propósito es crucial, ¿no? El saber el por qué y el para qué. El darle sentido a lo que hacemos más allá de una cuenta de resultados, más allá de un balance, más allá de análisis fríos de ventas, de análisis de expectativas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? El propósito, pues bueno, tiene un componente
no voy a decir filosófico, ¿no? Pero igual que las personas, y todos conocemos a personas así, que tienen un propósito claro en su vida, da la sensación de que pueden con todo, ¿no? Y de que lo mantienen a lo largo del tiempo y ahí están, ¿no? Contra viento y marea. Este mismo concepto también se puede aplicar a las organizaciones. Y cuando uno lo ve, y me ha tocado ver casos espectaculares en este sentido, se te ponen los pelos de punta porque ves cuál es el poder, ¿no? de un propósito, ¿no? De una idea. Este concepto lo desarrolla un poquito más adelante Simon Sinek, tenéis muchos vídeos en YouTube para verlos, muy interesantes también, el por qué, el cómo y el qué, ¿no? y el poner en el centro el why, ¿no? El por qué estoy aquí, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago, ¿no? ¿Cuál es mi fin último, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, pues no lo sé, pues sanitarios que están trabajando día y noche con motivaciones que os podéis imaginar no son el salario o son, ¿no? Pues todos esos héroes anónimos que nos rodean, ¿no? Nos gusta encumbrar a Cristiano Ronaldo y a Messi en nuestros podios, pero los verdaderos héroes de siempre pues han estado siempre mucho más cerca, ¿no? Y como vemos, la motivación que muchas personas tienen es muchísimo más potente, crea mucho más nivel de implicación y de resiliencia de lo que pensamos, ¿no? Muchas veces como directivos o como líderes estamos muy preocupados, ¿no? en cómo implicar a las personas, en cómo hacerlas participar de, etcétera, etcétera, ¿no? Y echamos la culpa, ¿no? A las personas, ¿no? Porque tened en cuenta que las personas no terminan valorando exclusivamente el salario, por ejemplo, porque sí. Lo terminan valorando porque no hemos sido capaces de darles un propósito, ¿de acuerdo? Al cual estén alineados y en el cual se sientan identificados o identificados. Bueno, una frase de Cervantes que me gusta mucho: cambiar el mundo no es locura ni utopía, sino justicia, ¿no? Bueno, cultura. Otro de los elementos clave que en todos los procesos de cambio hoy en día es clave abordar, ¿no? Hablamos de cultura, hablamos de propósito, cocina, etcétera, etcétera. La cultura, desde mi punto de vista, y no hay una definición, pero desde mi punto de vista, no representa más que comportamientos, ¿no? Los comportamientos en los que se refleja lo que las personas, como comentamos aquí, creen, piensan, dicen y hacen, ¿no? Lo que en muchas organizaciones se denominan valores, etcétera, etcétera, ¿no? Es cómo recorrimos ese camino, cómo recorremos esa hoja de ruta, ¿no? Para conseguir nuestras metas, ¿no? Como organización. Este es otro elemento clave que cada vez es más importante gestionar, sobre todo en estos contextos de tan alta incertidumbre, ¿no? Necesitamos una base, necesitamos unos principios, independientemente de lo que pase, ¿vale? Y algo que nos dé claridad, ¿no? De cara a ver el futuro, ¿no? Si no, se pueden producir cambios de gran magnitud que nos generen una sensación de estar perdidos, ¿no? Y ahora, ¿hacia dónde, ¿no? Eso es porque no teníamos totalmente consolidado ese propósito o no teníamos suficientemente extendida una cultura, ¿vale? Pues con elementos sólidos. Sobre la cultura, pues bueno, Peter Drucker, otro de los grandes gurús del management, pues ya lo afirmó hace mucho tiempo, ¿no? Otra frase que me gusta muchísimo, ¿no? En la cultura se come la estrategia para el desayuno, ¿no? O sea, a la hora del desayuno, ¿no? A las 9 de la mañana, la cultura ya se ha comido a la estrategia, ¿vale? No lo olvidemos tampoco porque es un elemento crucial a la hora de construir una estrategia de éxito. El liderazgo impulsor, pues bueno, también se habla mucho de ello y bueno, pues hay múltiples visiones, ¿no? Sobre el concepto de liderazgo, no vamos a entrar en ello, pero lo que sí se está observando a nivel de tendencias hoy en día es que si queremos tener éxito en los procesos de cambio, cada vez es más importante reducir niveles de jerarquía, reducir niveles de control e incrementar niveles de colaboración y de autonomía, ¿de acuerdo? Son conceptos globales, son conceptos genéricos, ¿eh? Todos conoceremos también algún caso de alguna organización o contexto muy jerárquico, con mucho control, que funcione, que dure. El mundo no es perfecto y hay casos de éxito para todo, pero estamos hablando de probabilidades, ¿de acuerdo? Las probabilidades de que ese escenario jerárquico de control
siga funcionando en contextos cada vez más inciertos o como lo que hemos visto antes, es cada vez más reducida, ¿vale? En un 99% de los casos, las experiencias de éxito que estamos contrastando en muchas organizaciones tiene que ver con nuevos modelos, con nuevos mecanismos de trabajo colectivo, de colaboración, de una distribución de la toma de decisiones a muchos niveles, ¿de acuerdo? Iba a decir, ya pasó a la historia, ¿no? Aquello en que, no, pues en un nivel de trinchera, ¿no? De atención al cliente, donde sea, no, pues no puedo tomar la decisión, la tiene que tomar mi cliente, tengo que esperar la validación y tu jefe tiene que recibir la aprobación del siguiente, etcétera, etcétera, en una cadena infinita, ¿no? Iba a decir, eso no existe, pues ojalá no existiera, pero todos sabemos que todavía hay coletazos, ¿no? En muchas organizaciones de este tipo de costumbres, ¿no? Y de usos. Pero el mercado ya no lo admite, ¿no? Entonces, lo que comentábamos antes, ¿no? Nosotros vamos a decidir cuál es nuestro ritmo de cambio, pero no dudéis que mientras estemos durmiendo va a haber otro que va a estar mejorando sus sistemas, ¿no? Y haciéndolo mejores que los nuestros. Bien, el penúltimo apartado tiene que ver con los grupos de interés. Disculpad, nos quedan 5 minutitos. Grupos de interés y creación de lo sostenible, pues simplemente reforzar la idea de que la estrategia y los procesos de cambio nunca deben perder el foco de lo que todos nuestros grupos de interés esperan de nosotros, ¿de acuerdo? Y de cómo seguimos creando valor, y valor sostenible, no valor en el momento presente, sino también valor a medio y largo plazo, ¿no? En este punto, es importante hablar del concepto de relaciones con los grupos de interés o de modelo de relaciones con los grupos de interés, ¿no? Hay muchas organizaciones también que lo están incorporando o que ya llevan trabajando con un modelo de relación con los grupos de interés pues, que van perfeccionando año a año y son enfoques muy potentes, ¿no? Y finalmente, funcionamiento y transformación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si hasta hace muy poco con mejorar de forma continua era suficiente, pues ahora ya no es suficiente, ¿no? Ahora la habilidad para mejorar de forma continua es un factor clave, pero también lo es la capacidad que tengamos de adaptación a lo que vaya a suceder, ¿de acuerdo? Esto abre dos frentes diferentes, ¿no? El cómo funcionamos y el cómo nos transformamos, ¿no? Cómo funcionamos tiene que ver con cómo hacemos las cosas de forma regular, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas pues, que las hacemos per se, ¿no? Pase lo que pase en el entorno, pues son nuestras actividades nucleares, las actividades que tenemos que desarrollar sí o sí, ¿vale? A ese tipo de actividades se le aplica ese concepto de mejora continua, permanente, optimización. Ese es el concepto que estamos denominando explotación o funcionamiento, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Que por lo que os estoy dejando intuir ya desde el principio, tenemos que empezar a encontrar espacios mentales y físicos para trabajar en el futuro. Es decir, el concepto de explotación ya no es suficiente para permanecer en el mercado. El concepto de transformación está asociado a la exploración, al descubrimiento, a los nuevos planteamientos, al replanteamiento de las cosas, al reaprendizaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos dos universos hoy en día tienen que existir, ambos dos, y tienen que convivir, ¿de acuerdo? Tenemos que estar preocupados tanto del presente y del pasado como del futuro, de la misma manera, incluso con estructuras internas específicas asociadas a cada ámbito. Bueno, y finalmente, con relación a los dos últimos minutitos, gestión del cambio de forma proactiva, sin ser arrastrado por él. Las cosas que nos van a hacer cambiar van a llegar, están llegando y llegarán. La pregunta o la cuestión aquí es si gestionamos el cambio de forma sistemática, si nos adelantamos al cambio. Aquí lo que tenemos son, pues bueno, premisas sobre o las principales etapas o fases de un proceso de cambio desde una perspectiva estratégica y táctica, ¿no? Proviene de Kotter,
otro de los grandes gurús de la calidad, en este caso pues es el gran gurú de gestión del cambio. Y como veis, pues los apartados que aquí aparecen tienen que ver con que no cambiamos si no existe un carácter de urgencia, ¿de acuerdo? Eso también es algo que creo que hemos vivido todos en muchas ocasiones, ¿no? Pues hasta que no es urgente e imperioso el cambio, no cambiamos, y eso es un error, ¿no? Hasta que no tenemos el agua hasta el cuello, pues no aprendemos a nadar y en ocasiones es tarde. Crear una coalición rectora, pues buscar aliados dentro de la organización, obviamente, desarrollar una estrategia del cambio, comunicar. Tenemos que implicar a las personas en la gestión del cambio. Las personas tienen que entender por qué cambiamos, cuál es la necesidad del cambio. Tenemos que formar a las personas si es necesario. Tenemos que generar éxitos a corto plazo. Si yo cambio y las personas no ven resultados de forma más o menos rápida, se puede generar una sensación de... Perdón, ya hemos llegado, 2 minutitos. Las personas pueden generar esa sensación de... una cierta sensación de desencanto o de seguimos en las mismas o realmente me están diciendo que cambie pero nada cambia. Tenemos que medir los resultados, ¿de acuerdo? Tenemos que identificar indicadores, métricas y tenemos que anclar los nuevos puntos de vista en la cultura, ¿vale? Muchas organizaciones cuando nos describen determinados cambios, en muchas ocasiones no son cambios, ¿de acuerdo? Son impulsos. Son iniciativas que mueren a los 6 meses, cuando la persona que lideraba aquello se va, ¿no? O cambia de departamento, de área, ¿no? El concepto que estamos manejando en esta charla es otro, ¿vale? Bueno, simplemente, bueno, esto es repetir un poquito lo que hemos comentado. Como balance final, ya para terminar, fijaos, hemos visto 5 grandes ámbitos, ¿no? Impulso del cambio, velocidad del cambio de estabilidad, sesgos a nivel interno a la hora de tomar decisiones, algunos aspectos que son clave, ¿vale? De cara a ser objeto de cambio y la gestión sistemática del cambio, ¿no? Y aquí lo que estáis viendo es cómo cada uno de estos elementos impacta en el proceso de reflexión estratégica tradicional. No es que el proceso de reflexión estratégica tradicional se modifique, mantiene las mismas premisas, está claro, pero la forma en la que tenemos que abordar cada una de sus etapas cada vez se sofistica más, ¿no? Ya lo veis, ¿no? Pues el análisis externo, pues hoy en día el análisis externo es diferente, ¿no? Al que se hacía hace 30 años, ¿no? La formulación de la estrategia, la generación de alternativas estratégicas, la gestión de los riesgos, pues también es muy distinto, ¿no? De lo que se hacía hasta hace relativamente poco. Y, por supuesto, el despliegue, ¿no? El nivel de rapidez y agilidad que se exige a cualquier cambio que deseemos abordar, pues viene a ser clave, ¿no? No importa en muchas ocasiones que cambiemos, importa que lo hagamos en muy corto espacio de tiempo. Y nada más, por mi parte, me gusta terminar con esta frase, ¿no? No entiendo por qué la gente se asusta de las nuevas ideas. A mí me asustan las viejas, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá seamos coherentes con este pensamiento y más allá del discurso de la lírica, pues seamos conscientes de qué tipo de ideas manejamos, si nuevas o no tan nuevas, ¿no? Gracias y pasamos, si queréis, a la parte de preguntas. Jesús, voy a desconectar la... No desconectes nada. Aquí te el compartir pantalla. Gracias, José Ramón. Bueno, empezamos ya el turno de preguntas. Os vais formulando ya varias, con lo cual arrancamos ya. Os recuerdo que los que estáis presentes podéis participar también levantando la mano y os daremos la palabra para que podáis hacer la pregunta en directo. Buenos días, la pregunta es de María Belén. Mi empresa trabaja en el sector turismo, hotel y restaurante, en un pequeño pueblo de Huesca. El cambio ha llegado de forma urgente y estamos en un entorno VUCA. ¿Qué consejo nos das para crear una estrategia ágil? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Consejos, yo creo que los hemos estado enumerando desde el principio, ¿no? Independientemente de nuestras circunstancias o del lugar en el que nos encontremos, pues en vuestro caso,
Estamos hablando de turismo, hotel, restaurante, pequeño pueblo de Bosca. Es complicado. Es decir, más que consejos, la reflexión es pensar en todos los elementos que ya hemos comentado. ¿Cómo va a evolucionar tu sector después de una crisis como la que estamos viviendo? En gran medida lo vamos a estar descubriendo en estos momentos, ¿de acuerdo? En lo que hemos estado haciendo hincapié en estos momentos es en que tenemos que ser mucho más conscientes del ecosistema en el cual nos encontramos, ¿vale? Por ejemplo, sector turismo, ¿no? Pues, ¿cómo nos pueden afectar? Cosas que pensábamos que no nos iban a afectar, ¿de acuerdo? Y bueno, y de qué manera nos preparamos, de alguna manera, ¿no? Es que no podemos asumir que los cambios o las crisis que vayan a venir sean absolutamente impredecibles, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que empezar a establecer atalayas, ¿no? O torres de vigilancia, donde sea y cuando sea, para estar lo más preparados posibles. Que esto no significa estar preparados al 100%, nunca lo vamos a estar, ¿no? Como estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, en vuestro caso, pues lo desconozco, ¿no? Fijaos, pero hablo con mucha prudencia, ¿eh? No es que hemos trabajado muchísimo en el sector turismo, hasta hace muy poquito hemos hecho un estudio con la Organización Mundial del Trabajo sobre el futuro del turismo y es un contexto que conocemos pues relativamente bien, ¿no? Pero qué tipo de estrategia adoptar en tu caso concreto, etcétera, pues requiere de un análisis más profundo, ¿no? Alternativas, pues mira, desconocemos si la gente se va a tirar al campo, si la gente va a viajar de manera más local, que eso parece ser que va a suceder en breve. No sabemos si esto va a ser temporal, entre comillas, o va a transformarse en cambios estructurales en algunos sectores, ¿no? Hay personas que piensan que sí y otras personas pues que somos prudentes y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero bueno, adelante con ello y a desarrollar pues bueno, herramientas e instrumentos que no nos hagan hacernos estos planteamientos a posteriori, sino a priori. Continuamos. Raúl de Santos nos formula una pregunta sobre tu presentación que dice que en las conclusiones no has subido el análisis interno a ninguna fase. Sí, no lo hemos unido el análisis interno porque vamos a ver, la parte de análisis interna, dentro de todas las etapas que he enumerado del proceso, es entre comillas la más sencilla, no sé si me explico, y la menos supeditada a elementos externos. Cuando hablamos de análisis externo en un proceso de reflexión estratégica, hablamos de esa fotografía de la organización en un momento determinado. No solamente en términos económico-financieros, sino en términos de capacidades, de competencias, de estructura, etcétera, etcétera. Por supuesto que también es un análisis, pues bueno, exigente y exhaustivo, ¿de acuerdo? Pero no está sometido a todos los elementos de los que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Si os fijáis, el primer apartado que hemos abordado han sido los impulsores de cambio y esos impulsores de cambio normalmente vienen del exterior. Vienen de cambios en el sector, de cambios en el entorno, de cambios de la competencia o de cambios en nuestros grupos de interés externos. Bien, Yolanda Rayo nos formula una pregunta sobre el tema del turismo rural. Tenemos apartamentos turísticos en el Matarraña. Nuestra propuesta de valor se va a centrar en el turismo seguro, garantizando a nuestros clientes un servicio biocida en cada alojamiento después de cada estancia. Estamos diseñando una campaña para potenciar el turismo rural que no está masificado y donde puedan disfrutar con seguridad versus el turismo de playa masificado. Garantizamos su salud, bienestar, facilitando todos los servicios propios en el propio apartamento. Aparte de que es una magnífica oferta porque la propuesta de Matarraña, ¿cómo ves esta reorientación hacia un nuevo consumidor? Más preocupado a veces por el tema de la seguridad y la salud como principal objetivo del ocio. Pero es que, igual que lo que estamos viviendo y otras crisis, ¿no? ¿Van a cambiar el comportamiento de los consumidores? ¿Van a modificar expectativas? ¿Van a impactar en los productos o servicios, no ya nuestros, sino sectoriales?
va a depender de nuevo del sector, fijaos, ¿no? Un poquito también, intento hablar de la prudencia porque no hay otra. Estamos en un encuentro de 1 hora, no nos conocemos y siempre me gusta hablar sobre hechos y datos, ¿no? Pero lo que sí os puedo decir es que después de haber vivido la crisis del 2008, era mi primera gran crisis, entre comillas, ¿no? A nivel profesional o a nivel global, y estaba absolutamente convencido, ¿no? de que iban a cambiar pautas de comportamiento, de que íbamos a cambiar estrategias, de que íbamos a cambiar nuestras visiones a medio y largo plazo, de que íbamos a ser más sostenibles, de que íbamos a ser más racionales, etcétera, etcétera, ¿no? Prácticamente todas mis apuestas se quedaron por el camino, ¿no? Y al final lo que piensas que va a cambiar sí o sí, no lo sé, es que el ser humano es complejo, ¿no? Y vuelve al redil, ¿no? Vuelve a las costumbres de siempre, a las conductas y comportamientos de siempre y a las culturas, ¿no? Dentro de la cual hemos sido educados, vivimos o de nuestra historia, ¿no? Colectiva. Entonces, desconozco cuál va a ser la duración. Sí que está claro que no lo sé, que lo que está sucediendo ahora es totalmente nuevo, tiene un impacto, está teniendo un impacto brutal en la vida profesional, en la vida personal y que a corto plazo, claro que va a modificar expectativas, ¿no? Y que la oferta o la propuesta de valor que estás planteando va en esa línea, ¿no? Éxito, momentos, ¿no? Puede que haya un flujo importante de clientes que persigan ese tipo de servicios y que incluso se pueda llegar a consolidar en el tiempo, ¿no? ¿Eso significa que va a desaparecer el turismo masivo? Pues bueno, hay que ser prudente al respecto y esperar, ¿no? Aquí nos formulan otra pregunta: ¿qué diferencias hay que tener en cuenta en la gestión de esta crisis del COVID-19 con relación a los criterios establecidos antes de la misma? ¿Qué diferencias hay que tener en cuenta en la gestión de esta crisis? Con relación a los criterios establecidos antes. Vamos a ver, lo que tenemos aquí es una nueva crisis. Desconozco cómo estará afectando a la persona que haga la pregunta, ¿no? Porque habría que conocer pues, cuál es el ámbito del sector, porque no está afectando de la misma manera, nos está afectando a todos, pero no de la misma manera o de la misma intensidad. Es una crisis más. Obviamente es una crisis sistémica, es una crisis global, es una crisis que afecta, como decíamos, a todas las dimensiones y que nos hace pensar sobre todos los... sobre todas nuestras bases, ¿de acuerdo? Sobre las bases en las que se sustenta nuestro modelo de negocio, nuestra actividad, ¿no? Incluso nuestra sociedad, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues bueno, es un contexto de cambio nunca antes vivido, ¿de acuerdo? Y en ese sentido yo creo que se diferencia claramente de otros ámbitos, ¿no? Anteriormente o en las anteriores crisis, el enemigo lo veías, lo tenías cerca, estaba cuantificado y te gustase o no, pues bueno, teníamos más información, ¿no? Sobre la causa-efecto, ¿no? Sobre, bueno, crisis financiera, ya sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no? Y lo vamos a pagar entre todos y así fue, ¿de acuerdo? En estos momentos, el grado de incertidumbre pues se incrementa, como no puede ser de otra manera, respecto a crisis previas, ¿no? Y eso hace que toda la gestión pues, sea nueva, distinta y con criterios diferentes. Muy bien. Os recuerdo que si alguien queréis intervenir, es tan sencillo como pulsar el botón de levantar mano y os daremos la palabra en directo. Y otra pregunta que dicen que la gestión de la incertidumbre en la actualidad no implica que los negocios han cambiado, sino que hay mercados que han desaparecido. Entonces, cuando no existe rumbo, el cambio, ¿hacia dónde va? ¿Cuál era? Muy bajito. Sí, repito, la gestión de esta incertidumbre no significa que los negocios han cambiado, sino que hay mercados que han desaparecido. Cuando no existe rumbo, el cambio, ¿hacia dónde nos lleva? Bueno, vamos a ver, no es que no exista rumbo, ¿no? Hace 2 meses, en teoría, todos teníamos un rumbo. Entonces, el tema no es que no exista rumbo, el tema está en que quizá el rumbo que nos habíamos marcado
pues sea mucho más complejo de seguir, ¿no? Entonces, nuestro papel o el papel de la persona que proyecta o de la persona que visualiza a futuro, que es el papel de cualquier estratega, es el de encontrar esos nuevos caminos, ¿no? Que en ocasiones coincido en que pueden parecer inexistentes, pero no son inexistentes, ¿no? En absoluto. Yo creo que todos estamos pensando durante estas semanas en, pues tanto en sectores que lo pueden o que lo van a pasar muy mal, como también en sectores pues que están saliendo incluso beneficiados de todo este proceso que estamos viviendo, ¿no? Entonces, no es que no exista el rumbo. Tenemos la responsabilidad de buscar nuevos caminos cuando sucede algo así y el rumbo que teníamos planificado pues se corta de manera abrupta. Aquí Lola nos pregunta qué podemos hacer en un comercio de pueblo de 1.100 habitantes. No tengo ni la menor idea, ¿no? No, vamos a ver. De nuevo, me voy a lo mismo, ¿no? ¿Qué hacíamos hace 2 meses? ¿De acuerdo? Si la pregunta tiene que ver con esta crisis, pues bueno, estamos hablando de contexto rural, de poca población. A ver, son problemáticas, iba a decir endémicas, ¿no? Pero son problemáticas estructurales que ya conocíamos hace 2 meses y hace 2 años y hace 10, ¿no? Sobre todo en Aragón, por ejemplo, ¿no? Pues que siempre hemos tenido esa problemática de dispersión geográfica y de altísima concentración, ¿no? Sobre todo en la capital, en Zaragoza, ¿no? Es decir, que no debería ser una problemática nueva, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, pues lo que está sucediendo está afectando a todo el mundo, ¿vale? Pues en estos momentos, pues imagino que estarán cerrados, ¿no? Y lo que hay que tener es músculo financiero para poder aguantar sin ingreso un determinado tiempo. Pero las mismas personas que comprasen en ese comercio hace 3 meses, en teoría, seguirán comprando dentro de 3. Muy bien, seguimos con más preguntas. Aquí, cuando hablabas de cultura y sobre todo la gestión de las personas, ¿qué motivación se puede llevar a los empleados en tiempos tan complicados con gestión de ERTES y de paralización? La motivación, ¿de dónde la sacas? Vale. Sí, bueno, lo ideal es... vamos a ver, sobre esta pregunta, que también es compleja, obviamente, ¿no? Y no hay soluciones mágicas. Estoy pensando en estos momentos en el sector sanitario, ¿no? En gente que, pues que tiene los sueldos que tiene, ¿no? Enfermeros, enfermeras, etcétera, etcétera, y que están trabajando a destajo, que están trabajando sin horarios, que están trabajando poniendo en riesgo su salud, su integridad, poniendo en riesgo la salud y la integridad de sus familias, de sus mujeres, de sus maridos, de sus hijos, cada día que vuelven a casa, ¿de acuerdo? Y a veces te preguntas, ¿no? ¿Y cuál es la motivación, ¿no? de esas personas para trabajar en esas condiciones? Yo creo que habría que pensar en eso, ¿no? Es decir, ellos han encontrado la motivación, que es servir a los demás y es, pues bueno, ser conscientes de que en sus profesiones pues han hecho unos juramentos, tienen un código deontológico, etcétera, etcétera, pero sobre todo son sanitarios o son enfermeros o son médicos porque tienen una determinada vocación interna de servir, ¿de acuerdo? Yo es por donde me voy, porque si no, no le encontraría ningún tipo de explicación, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que si no formo parte del contexto sanitario no puedo tener esa motivación o ese propósito interior, ¿no? No me puede gustar lo que hago, no puedo tener un concepto más ulterior o más profundo de servir a los demás, de apoyar a los demás, etcétera, etcétera. La respuesta es que cada uno tiene que encontrar su sentido, ¿no? En el ejemplo que os ponía, Viktor Frankl, pues este psicólogo austriaco que os comento, pues entró al campo de concentración, mataron a todos sus familiares, se quedó solo en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces no tenía ningún tipo de motivación para vivir, la encontró. Lo que quería era sobrevivir para poder contarles a sus alumnos de la universidad todo lo que había vivido. Esa fue su motivación. Y con esa motivación siguió adelante. Desconozco cuál es la motivación que tiene que encontrar cada persona. Depende de cada persona.
y los directivos y los empresarios tenemos que intentar que esas visiones estén alineadas a la visión de la organización. Aquí tenemos otra pregunta también relacionada con el tema de la salud y la seguridad. La preocupación por la salud y la seguridad ha pasado de un segundo plano a ser algo estratégico. ¿Crees que es tan importante hacerlo como comunicarlo de cara a los clientes? Sí, vamos a ver. La comunicación es crucial. Es que, vamos a ver, ahora, por ejemplo, nos podemos estar focalizando muchísimo en unas cuestiones en las que quizá no nos habíamos focalizado hace 3 meses, ¿de acuerdo? Y sí, por supuesto que es tan importante como hacerlo, comunicarlo. Porque las personas tenemos que entender, que comprender por qué algo es importante. De nuevo, tiene que ver con el concepto de propósito, de sentido. El concepto que solemos tener de estrategia en las organizaciones es un concepto muy instrumental, ¿no? A mucha gente que le preguntas por la calle nos diría, pues bueno, eso es algo para ganar dinero, ¿no? ¿Qué cosas tengo que hacer para ganar más dinero, ¿no? Fijaos en el concepto que se tiene entre nosotros, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que trabajar con las personas, tenemos que hacer que todas las personas de la organización, de nuestras organizaciones, hagan suyas estas prioridades y hagan suyas esta visión, ¿de acuerdo? Con lo cual, no solo comunicarlo es crítico, también es crítico hacer partícipes a las personas de la construcción de esa visión y de determinadas tomas de decisiones. Y tenemos otra pregunta y va sobre el tema del tamaño empresarial. ¿Crees que la cooperación es más importante que nunca? El tamaño, la información, el ser complementarios, la oportunidad de generar clústeres, no es una necesidad para determinadas empresas que el tamaño es un obstáculo más que nunca. No te he oído muy bien. La pregunta es si el tamaño es más importante que cooperar. ¿Crees que en este entorno VUCA el tema de la cooperación es más importante que nunca? Ha cobrado especialmente importancia. Sí, vamos a ver. El tema del tamaño, que era una cuestión crítica hace 30 años, pues ha dejado de serlo, precisamente por ese concepto de red, ¿no? Ya no competimos solos, es decir, competimos entre redes, ¿no? Entonces, la habilidad que tenga para colaborar y trabajar con otros me va a dar muchísima más fortaleza. Es un sí o sí hoy en día. Es que es muy improbable que alguien pueda ser sostenible a medio o largo plazo de forma individual o independiente. Muy bien. La semana que viene tendremos al director general del Club de Excelencia en Gestión, que es el organismo que impulsa el modelo CQM en España, juntamente con una empresa aragonesa, IFAD, una pyme, que lo está implantando como experto en modelos de gestión, como conocedor de varios modelos de gestión a nivel internacional y especialmente el modelo CQM, el nuevo modelo 2020 que se ha puesto en marcha. ¿Cómo lo ves de cara a una herramienta útil para ver el futuro de las organizaciones? De cara a aplicarlo como modelo de gestión útil para gestión del cambio y buscar pues, no solo la posición actual, sino el posicionamiento futuro de las empresas hacia ese futuro complicado que nos afecta a todos. ¿Cómo ves el modelo de menudo? Sí. Vamos a ver, pues desde mi punto de vista es una herramienta esencial para direccionar a una organización hacia sus metas estratégicas. Y todos los elementos que hemos comentado están contemplados en los modelos de excelencia y en concreto en el modelo FQM 2020. Vamos a ver, para mí es esencial. De hecho, es el marco en el que trabajo, como bien sabe Jesús, desde hace muchísimos años en la práctica totalidad de los proyectos que desarrollamos con las organizaciones, ¿no? Y como tal, es un modelo pues, que en su última versión ha incorporado todas las tendencias de las que hemos hablado y todas las proyecciones a futuro, ¿vale?
sobre lo que una organización tiene que hacer para materializar su estrategia, ¿de acuerdo? Ese respeto y esa comprensión profunda de los grupos de interés, ese liderar el ecosistema en el que te encuentras, etcétera, etcétera, ¿no? Son elementos esenciales también en el modelo FQM 2020 y como os digo, pues es un instrumento, desde mi punto de vista, esencial. Pues muy bien, pues Ramón, no sé si alguna pregunta más. Y únicamente recordaros que mañana tenemos un encuentro con el gerente de AEFA, de la Asociación de Empresas Familiares. Han hecho una encuesta a empresas familiares y va a explicar pues, el punto de vista del reto de la empresa familiar ante la crisis que nos afecta. El lunes tenemos a Carlos Martínez, que es un experto en ventas, por lo cual un aspecto fundamental también, más que nunca, de los 4 conceptos que más habéis demandado a las empresas. Uno de ellos es ventas, otras personas, estrategia y comunicación. El martes he dicho que nos juntamos con el director general de Punto de Excelencia en Gestión y con la empresa IFAL. El miércoles tenemos la presencia del presidente de CEO de Aragón, Ricardo Mur, que nos dará la visión de la organización empresarial aragonesa de cara pues, a las perspectivas empresariales hacia los próximos meses que nos afectan a todos. Lo cual os emplazamos a todos. Sabéis que desde la página web de aragonempresa.com podéis acceder a toda la información, así como a todas las ponencias grabadas y todas las presentaciones que estarán disponibles en la página. Pues os emplazamos a todos hasta mañana o a la próxima actuación. José Ramón, gracias y hasta una próxima. A ti, Jesús.